Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes 5 tips para poder crecer en crisis. Cuando nosotros vivimos una situación crítica o un momento de crisis, nuestra emocionalidad se potencia, es decir, llevamos nuestras emociones o vivimos nuestras emociones en un nivel más alto al acostumbrado. Esto no tiene que asustarnos, pero sí tenemos que ser nosotros conscientes de esto para poder vivir la crisis con naturalidad. Con estos 5 tips apunto a que no solo vivamos la crisis con naturalidad, sino que seamos protagonistas de la crisis. La crisis interna es una crisis que me afecta a mí, es algo que me está pasando a mí y que me genera una movilización emocional y un momento crítico, o la crisis externa, que es algo que llega de afuera y también me moviliza. Cualquiera de estas dos situaciones, internas o externas, la crisis necesita de mí como protagonista para poder crecer, para poder aprender, para poder salir de una forma diferente a la que entré. Si yo entro a la crisis de una manera y salgo de la misma manera, quiere decir que la crisis fue un paréntesis, yo no hice nada, solo dejé que las emociones fluyan y en esa emocionalidad salí igual que como entré. Permitirnos no cambiar o no crecer en una crisis es desfavorable, porque el momento de crisis nos lleva a una emocionalidad diferente y en esa emocionalidad diferente puedo lograr aprender, crecer y cambiar. Si yo permito que la crisis pase sin ser protagonista y no crezco, me estoy permitiendo, me estoy dando el lujo de dejar de vivir. Es como momentáneamente, insisto, tener un paréntesis en el cual no pasó nada más que una emocionalidad desbordada. Los 5 tips para poder crecer en crisis son sencillos. El primero de ellos es identificar que estoy en un momento crítico, identificar que estoy en un momento que no es natural o normal para mí. Mis niveles emocionales están por encima de lo esperado o por encima de lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, mis días son totalmente diferentes, aunque yo repita las mismas acciones que repetía hace 10 días atrás. Si hoy estoy en crisis y hace 10 días no lo estaba, hoy los voy a vivir totalmente distintos. Identificar esto y ser consciente del momento de crisis es el primer gran paso. El segundo de los pasos es permitirme esa emocionalidad desbordada, desequilibrada o en un nivel mayor al acostumbrado. Si yo gasto mi energía controlando la emocionalidad, no permitiéndomela, voy a ocuparme de eso y voy a dejar que realmente la crisis pase como por un costado. Yo voy a estar ocupándome de la emocionalidad y la crisis va a pasar. Si yo quiero ocuparme de mí en la crisis, ser protagonista y crecer, no puedo ocuparme de la emocionalidad. Tengo que permitirme vivir esa emocionalidad y mientras tanto poder racionalizar. Ahí vamos al tercero de los pasos. El tercero de los pasos es relacionar. Relacionar mi emocionalidad con mi racionalidad, lo que yo pienso y lo que yo siento. Relacionar esta crisis con crisis anteriores, relacionar esto que me pasa a mí con lo que yo esperaba o con lo que yo creía que iba a pasar. Relacionar esto que me pasa a mí con lo que realmente siento. Porque una vez que me permití esa emocionalidad y pude descargar esas emociones desde el llanto, desde alguna acción puntual que cada uno de ustedes encuentre para descargar esa emoción, luego puedo empezar a racionalizar, a pensar en las emociones. Si yo no me encargo de descargar esas emociones, voy a estar todo el tiempo sintiendo emociones fuertes y no voy a poder racionalizar. Para poder ser protagonista de la crisis, el tercero de los puntos, que es relacionar, tiene que tener un gran aporte de nuestra parte racional. Para permitirme lo racional, tengo que haber identificado y permitido lo emocional. El cuarto de los pasos es encontrar desafíos y pruebas. ¿A qué me refiero con esto? Identifiqué que estoy en crisis. Me permití la emoción. Relacioné y racionalicé esta crisis. Entonces ahora tengo que empezar a actuar. El desafío o prueba es poner en marcha una estrategia de acción frente a esta crisis. Una estrategia que no necesariamente tiene que ser enorme, sino que pueden ser pequeños pasos. Es muy probable que sean más efectivos los pequeños pasos que una estrategia enorme, porque esa estrategia o no lo podemos sostener o no nos lleva al resultado que esperábamos. Hay una frase que yo repito mucho y que me gusta, que es: el primer paso no te lleva a donde querés, pero te saca de donde estás. Cuando nosotros estamos en una situación de crisis, lo que tenemos que hacer es dar pequeños pasos. Estos desafíos o pruebas justamente tienen que ver con esto, con ponerme en marcha, con empezar a accionar. Identifico que estoy en crisis, me permito la emocionalidad, relaciono y racionalizo y empiezo a actuar. Empiezo a actuar de una manera que probablemente no haya actuado antes o que no se parezca del todo a como yo actuaba antes, para poder encontrar alguna sensación, emoción y resultado nuevo. Si mi respuesta es igual a la que yo tuve otras veces o igual a la que yo tuve antes, quiere decir que probablemente el punto 3 de relación y racionalización no esté
hecho del todo. Si yo logro racionalizar, empiezo a identificar cómo me moví en otros momentos de crisis y empiezo a identificar cómo creo que está bien moverme hoy. Si logro esta diferenciación de lo que hice antes y lo que quiero hacer ahora, probablemente estos desafíos y pruebas nos lleven a lugares nuevos. Si nos llevan a lugares nuevos, primero que nos sacan de donde estamos, que es el gran punto. Y segundo, al tener un resultado nuevo, porque fui a un lugar nuevo, voy a tener una emoción, una sensación nueva que me va a llevar a otro aspecto racional. Si yo quedo siempre ligado a la misma emoción, mi racionalización sobre esa emoción va a ser rumiante. Voy a estar dando vuelta y dando vuelta, dando vuelta sobre lo mismo. En cambio, si yo me permito desafíos y pruebas, voy a encontrar resultados nuevos, emociones nuevas y racionalización nueva. Cuando hablo de emociones nuevas, no quiere decir que voy a descubrir emociones que hasta ahora no tuve, sino que probablemente la misma emoción que vivía de una manera la pueda vivir de otra. El quinto y último de los puntos es analizar la crisis y los resultados de los nuevos desafíos o pruebas. Identifico la crisis, racionalizo la crisis, analizo la crisis y lo mismo hago con los nuevos resultados. Cómo me sentía al empezar la crisis y cómo me siento ahora después de haber accionado. Cómo creí que iban a ser las cosas antes de accionar y cómo son ahora después de haber accionado. Y este análisis hace que nosotros, si pensáramos en la crisis como una escalera, vayamos subiendo escalón por escalón y llegar a un momento donde estemos fuera de la crisis. Pero no fuera de la crisis escapándonos de una situación cargada de emociones, sino fuera de la crisis habiendo aprendido, habiendo crecido. Si nosotros logramos entonces identificar la crisis, permitirnos la emocionalidad, relacionar y racionalizar la crisis, poner en marcha los desafíos o pruebas nuevos y analizar los resultados de esos desafíos y pruebas nuevos más el análisis de la crisis, es muy poco probable que salgamos de esa crisis sin haber crecido. ¿El crecimiento cuál es? Cada uno lo va a encontrar por fuera de la crisis. Cada uno va a entender fuera de la crisis qué es eso que cambió o qué es eso que está empezando a cambiar. La crisis puede ser el proceso de cambio o la crisis puede ser el trampolín para comenzar el cambio. Si nosotros somos protagonistas de la crisis, ya sea como proceso de cambio o como trampolín para inicio de un cambio, vamos a ser nosotros los que llevemos adelante como guía esta búsqueda y esta intencionalidad de cambio. El protagonista no vuelve a un lugar de víctima. El protagonista se queda en un lugar de búsqueda, de aprendizaje y de prueba. Todo lugar de búsqueda, aprendizaje y prueba puede traer errores. Claramente decido, como protagonista, correr estos riesgos. Por eso también planteo que cuando lleguemos al punto 4 y tengamos que hacer los desafíos y pruebas, no sean enormes, sino que sean desafíos y pruebas chicos, para que si en todo caso cometo errores, los errores me sirvan para aprender y seguir adelante y no un error muy fuerte que me lleve para atrás. Si yo empiezo a subir escalón por escalón, puedo retroceder 1 o 2, no puedo volver a 0. Si yo planeo una estrategia enorme en búsqueda de un resultado muy grande, si no llego a ese resultado me va a frustrar y probablemente vuelva a 0. Vuelva a 0 con una carga emocional que es la mochila de haberme frustrado por no haber encontrado ese resultado que buscaba. Si mis expectativas son más chicas y puedo trabajar escalón por escalón, paso a paso, puedo retroceder, puedo sentirme un día más adelante, un día más atrás, pero nunca voy a volver al punto 0. Con estos 5 tips, ustedes van a poder crecer en crisis. En mi taller, que está en la página, hablo de ser feliz en crisis. No solo crecer, sino poder vivir la crisis con naturalidad y felicidad. En mi taller, que está en la página, Ser feliz en crisis, no hablo solo de crecer en la crisis, sino también de ser feliz en crisis. Ser feliz es naturalizar y entender las crisis como parte de nuestras vidas y sentirnos o ponernos siempre en el lugar de protagonista. También les pido que se suscriban a mis videos porque van a poder entender desde un montón de lugares cómo vivimos nuestra emocionalidad y qué tan importante es identificar y relacionar esa emocionalidad con el momento de crisis. Gracias.